las 10:34 de la mañana. El momento, Víctor Hugo, de la columna de Fernando Borroni. Estamos a pocas horas de conocer las nuevas políticas de cuidado, llamadas también restricciones, que el Gobierno Nacional puede aplicar en el AMBA a partir de este crecimiento sostenido de los contagios en nuestro país. Hemos sido testigos de un tiempo a esta parte de cómo la oposición ha intentado capitalizar políticamente el caos, capitalizar la fragmentación social, generar las condiciones para esa fragmentación social, para instalar el miedo, la revancha, la bronca, el terror, y a partir de ahí intentar capitalizar políticamente esos sucesos sociales. El claro ejemplo es esta falsa discusión por la presencialidad o no de los niños en las escuelas, y la derecha cubriéndose de la bandera de la educación y de la educación pública que sabemos que tanto desprecia. Ahora, este mecanismo de generar el caos, la división y una zozobra en la sociedad, un miedo latente, una confusión permanente, es una característica que siempre ha utilizado la derecha cuando fue oposición o la derecha cuando intentó acceder al gobierno. Si nos vamos a los años de la dictadura, podemos recordar que el relato previo que ellos mismos instalaron para justificar luego el golpe de Estado tuvo que ver con que vivíamos en una sociedad que estaba secuestrada por el terrorismo, secuestrada por los crímenes y la violencia, y que había una profunda necesidad de reorganizar socialmente a la nación. Por eso luego la dictadura intentó cubrirse tras el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Se construyeron el propio relato, porque todos sabemos que para el momento del 24 de marzo de 1976, las guerrillas que resistían la violencia y el autoritarismo de aquellas épocas de algunos sectores ya había sido exterminado. Sin embargo, ese caos fue el caldo de cultivo que les permitió justificar luego su propio genocidio. Por supuesto que durante el gobierno de Raúl Alfonsín, una economía que no fue la más acertada, pero sumado a un poder concentrado de la economía, con una estructura que todavía era parte de aquella dictadura que institucionalmente no se había ido, generaron nuevamente un caos social, lo que fue la hiperinflación, lo que fue ese tembladeral político para que luego llegue un presidente como Carlos Menem, que en nombre del caos y de la crisis económica, insisto, generada por ese sector de poder que todavía era dictatorial, permitió 10 años de lo que podemos llamar la década infame, 10 años de neoliberalismo, 10 años de la derecha en el poder. Nuevamente la violencia se hace presente para darle a Mauricio Macri la posibilidad de ser jefe de gobierno. La muerte, el dolor de nuestros pibes y pibas que fallecieron en Cromañón fue el puente que Mauricio Macri instaló o utilizó como escalera para llegar a ser jefe de gobierno. Más tarde, ya durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, esa misma derecha tuvo que volver a generar el caos, el dolor y la situación propia para que una sociedad se desordene y exija un cambio, sin advertir qué cambio desea. Y fue el relato entonces del se robaron todo, de la corrupción sinónimo del kirchnerismo, de una mujer que había sido capaz de mandar asesinar a un fiscal, de una mujer que había sido capaz de firmar un memorándum con el terrorismo internacional. Caos, miedo, temor, corrupción, fue el discurso que a ellos los condujo nuevamente a la Casa de Gobierno, para que llegue Mauricio Macri y en 4 años destruya un país que había crecido como pocas veces en su historia. Y hoy la fórmula de la derecha es idéntica: utilizar la pandemia, el dolor, el miedo, la muerte, generar fragmentación, generar caos. Son los reyes de la vida política pisando los cadáveres de los cementerios. Son quienes necesitan de la muerte, del dolor, de la división, de la incertidumbre para construir sus senderos que los lleven a un poder. Y una vez que llegan a él, son aún más violentos. Y ahí sí,
la sociedad vuelve a quebrarse, ya no solamente por un relato, sino por sus políticas económicas, por sus políticas marginales y porque al fin y al cabo llegan de la mano del odio y cuando gobiernan solo construyen desde el odio.